Hola, hola gente oyentes, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Angry Birds. Basada por supuesto en el popular juego del mismo nombre, la cinta de Angry Birds se estrenó en el 2016, logrando recaudar aproximadamente 350 millones, estando actualmente entre las 5 películas basadas en videojuegos con mayor recaudación. Después del desastre con el pastel, Red pide de forma sarcástica que califiquen su servicio como payaso en una escala de 1 a 3 estrellas, haciendo alusión al sistema de puntuación que maneja el videojuego al superar un nivel. En la escala de 1 a 3 estrellas, ¿qué les pareció mi actuación? Minutos después de eso, cuando un pequeño pájaro está pateando una pelota a la casa de Red, este se molesta y termina pateando al pequeñín. Y el sonido que este último hace es muy similar al grito que hace Matilda, el ave blanca, cuando es lanzada en el videojuego. Mientras el grupo de cerdos baila al estilo de Magic Mike, vemos que el líder de estos tiene un tatuaje en su brazo izquierdo, siendo casi idéntico al tatuaje que tiene Blake Shelton en ese mismo brazo. Y esto claro tiene sentido, ya que dicho cantante de country es quien le dio voz al personaje. Cuando el cerdo líder se está tomando una foto con el juez, vemos a la izquierda un pájaro macho con una cara de satisfacción. Esto quizás tenga explicación si nos damos cuenta que el lugar de donde sale es una clínica de fertilidad, por lo que podemos asumir que este caballero fue a donar a la causa y por eso está tan complacido y por lo que parece cansado. A lo largo de la cinta se ven muchas parodias o referencias a cosas populares. Por ejemplo, vemos aquí una tienda de manzanas claramente referenciando a los dispositivos Apple. Y hasta el encargado de la tienda usa un suéter negro de cuello alto, como el que solía usar Steve Jobs, cofundador de Apple. Más adelante, en el barco de los cerdos, vemos un libro que parodia 50 sombras de Grey, lo que explica la cara que pone Chuck. Después, cuando están en el hogar de Águila Poderosa, vemos un cartel con la popular frase de Keep Calm, y vemos por aquí una parodia de la marca de ropa Obey. Por otro lado, en el volante que entregan los cerdos para la fiesta que harán, se parodia al dúo Daft Punk y al DJ Steve Aoki. Finalmente, en la isla de los cerdos se ven muchas parodias con juegos de palabras. Por ejemplo, aquí vemos la marca Calvin Klein, pero en vez del Klein es swine, que es una de las formas de decir cerdo en inglés. Vemos una parodia al musical Hamilton, protagonizada por Brad Pitt. Y vemos un póster de Hamlet con el nombre del actor Kevin Bacon, siendo Bacon tocino en inglés. Como se habrán dado cuenta, el cuerpo de los personajes es notablemente diferente a sus versiones del juego, ya que se les agregaron brazos y piernas, algo que no tenían en el juego original. Pero aún así, en varios momentos de la cinta se hace referencia a sus formas originales. La primera es en la escena de la corte, cuando el pájaro carpintero registra lo que está ocurriendo. Otra es cuando Terrence les indica a las aves que deben poner sus caras enojadas. Y durante el clímax, cuando una de las aves se va a lanzar, Red le dice que se haga bolita, tal y como vemos a los personajes en el videojuego. Ok, quiero que te enrolles bien y te hagas bolita, ¿sí? Para hacerte aerodinámico. ¿Ah, sí? Aunque en el caso de Chuck, cuando este se lanza y se acurruca, adquiere una forma triangular, ya que así es su versión original. Cuando Red y Chuck están revisando el castillo de los cerdos para encontrar los huevos, detrás de una de las puertas aparecen dos cerdos parodiando a las gemelas de El Resplandor. Y en el idioma original, estos dicen Red Rum. Red Rum. La macabra palabra que escribió Danny en aquella cinta. Un poco después, cuando los personajes tienen que pasar por unos guardias, Chuck, quien tiene super velocidad, termina encargándose de los cerdos en cámara lenta, recordando a la famosa escena de Quicksilver en X-Men Días del Futuro Pasado, donde hizo prácticamente lo mismo. Casi todas las películas basadas en videojuegos resultan ser destrozadas por la crítica. Esto es como una maldición. Muy pocas son las que han logrado salvarse. Y en el caso de Angry Birds estuvo en un punto medio, aunque inclinándose más al lado negativo. Pero como ya se mencionó, eso no impidió que a la cinta le fuera relativamente bien en su recaudación, lo que motivó al estudio a realizar su secuela, de la cual hablaremos a continuación.
La segunda parte se estrenó en el 2019, a 10 años del lanzamiento del primer juego, y con esta se lanzaron algunos póster promocionales que hacían parodias a películas que se estrenaron ese mismo año. Esto también lo llegaron a hacer con la entrega anterior, solo que con películas del 2015. El periódico que tiene colgado Red en su casa tiene fecha del 12 de mayo del 16, refiriéndose a una de las fechas de estreno que tuvo la primera cinta. Recordemos que en la mayoría de los casos la fecha de estreno varía ligeramente dependiendo del país. Cuando Leonard descubre que hay una tercera isla hecha de hielo, este dice lo siguiente: We're gonna need a bigger slingshot. Parodiando a la popular frase de la película Tiburón. You're gonna need a bigger boat. Dicha frase también se ha parodiado en series como The Flash o Phineas y Ferb. We're gonna need a bigger captain. Let's kill you, Barry. We're gonna need a bigger Flash. En esta secuela nos presentan a Silver, un personaje que justamente debutaría en la secuela del videojuego que se lanzó en el 2015. En este caso su cara es muy diferente a la que vemos en el juego, dándole un aspecto más adorable. Y en cuanto a sus trencitas, se suponía que ella podría girarlas a tal velocidad que podría volar con estas como si fuera un helicóptero. Pero esta idea finalmente se desechó. El actor mexicano Eugenio Derbez, quien le llegó a dar voz a Mushu de Mulan y a Burro de Shrek, proporcionó su voz aquí para Glenn, el asistente de la villana. En este caso lo hizo tanto en inglés como en español, y en la versión en inglés hay una parte en la que este insulta a su jefa en español, para que esta no lo entienda. Glenn, show them what I'm talking about. Como quieras, vieja loca. Excuse me? Mientras que en el doblaje latino se sustituyó por una frase popular. Glenn, dale su pequeño preview. Ajá. Ya siéntese, señora. Perdón, no creas que no te oí. Al igual que la anterior, esta secuela también contó con diversas referencias o parodias a distintas cosas. Por ejemplo, vemos un cartel de Red haciendo el dub, se nos muestran parodias a los blockbusters, a la banda Nirvana y al libro y película Crazy Rich Asians, y hasta por un momento las aves se ponen a bailar Baby Shark. ¿Cómo dice? Esta secuela se alejó mucho de su material original, haciendo que las aves y los cerdos se aliaran. Irónicamente, eso parece haberles funcionado, ya que esta logró obtener una mayor aprobación crítica que su antecesora, siendo elogiada en su mayoría por ser sumamente entretenida, con algunas bromas ingeniosas, y por su mensaje acerca de dejar a un lado los conflictos y unirse por un bien común. Sin embargo, su taquilla es otra historia, ya que terminó recaudando mucho menos que la primera. Pero cuéntame, ¿tú ya viste estas películas? Si es así, dime qué piensas de estas. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Dylan Crack, de Ax16, Josefina Ignacia y Daisy Rambert. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.